¿Cómo te tiene todo esto de la pandemia, del COVID? El análisis que nos puedas hacer, ya estamos ya terminando el anteúltimo mes del año. ¿Qué análisis nos podés hacer de la conducta de la gente en general, del libreño en Paso de los Libres a esta altura del año, Alejandra? Mira, el análisis que yo puedo hacer es a base de lo que veo, ¿no es cierto? De lo que veo en la conducta de las personas y la verdad es que noto un cierto cansancio ya a esta altura del año, ¿no es cierto? Que también ese cansancio transmite ansiedad, ¿no es cierto? Entonces vos ves que la gente reclama, que la gente se queja de la conducta del otro, y es como también está dentro de los síntomas, digamos, ¿viste? Entonces, de la conducta social. Entonces como que sí, se ve a la gente un poco más agotada, ya queriendo terminar y ya planificando nuevas esperanzas para el año que viene, teniendo en cuenta que se nos está terminando el año. Ponemos todas las fichas en el Es 2021, como que sí, ¿no? sí, como que están ya expectantes, y eso también es bueno, o sea, planificar la esperanza, ¿no es cierto? Es algo bueno también, que la gente se preocupe en eso. Yo decía desde el principio esto, lo que nos costó particularmente el correntino, ¿no? Que el correntino es de juntarse con los amigos, de festejar por ahí de pronto logros de la vida, el tomar el mate, el abrazarnos, son cosas que las tenemos, costumbres muy arraigadas, y nos tuvimos que apartar prácticamente de todo esto, más allá de que hubieron los irresponsables que lo siguieron haciendo. En su mayoría la gente acató estas medidas, ¿no es cierto? Totalmente. Pero nos costó muchísimo, y yo creo que eso suma a la angustia, el cansancio del que vos nos hablas ahora, ¿no? Sí, la verdad que todo eso que decís tiene que ver con la conducta, con la identidad cultural que cargamos, ¿no es cierto? Pero lo bueno de todo eso es el posterior aprendizaje, que la gente haya tomado conciencia, que se haya cuidado, que haya quedado en su casa. Eso también hace que se disminuya la circulación, como lo vemos hoy en día. El parte de hoy queda mucho menos caso de los anteriores, entonces ese mensaje también hay que interpretar por parte de la gente, ¿no es cierto? Y de valorar la actitud de quienes realmente cumplen y se cuidan. A nivel colectivo, a nivel sociedad, ¿crees que va a quedar alguna secuela, alguna consecuencia, más allá de las lógicas, ¿no es cierto?, del cambio de costumbres y demás, con el paso del tiempo? Supongamos que para el 2021 aparezca esa bendita vacuna y que a mitad del próximo año podamos empezar a olvidarnos, si se quiere, del COVID todos los días, ¿no es cierto? Claro. Pero ¿crees que alguna secuela va a quedar a nivel social? Yo creo que sí, que la conducta de la persona, o sea, somos seres de costumbre, como por así decir, y ya teniendo en cuenta que vamos a tener 8 o 9 meses de todo esto que marcan en nuestra conducta. Entonces yo creo que sí, que el cuidarle al otro va a quedar, ¿no es cierto? Por más que seamos muy afectuosos en el saludo, una cuestión más que nada de cuidar al otro. Entonces yo creo que sí, que va a quedar como secuela, ¿no es cierto?, en nuestro comportamiento, el tema del cuidado, pienso. Claro. Bueno, ya pasando al tema que te trajo hoy aquí a visitarnos, por cierto, muy interesante. Nosotros a lo largo del año, pero principalmente cuando se aproxima fin de año y va a comenzar un nuevo ciclo, ¿no es cierto?, como lo es el 2021, solemos traer a diferentes universidades que tenemos en Paso de los Libres para que ustedes puedan conocer acerca de las diferentes ofertas académicas que hay aquí en nuestra ciudad, ¿no es cierto?, tanto universidades públicas como privadas, a fin de dar información no solamente a los jóvenes, sino a aquellas personas que deseen en el próximo año iniciar algún proyecto educativo. Y Alejandra justamente nos planteaba un tema más que interesante, que es realmente muchas veces una problemática, no saber qué elegir o enfrentarse a esa decisión tan importante de decir, ¿qué estudio? ¿Estoy realmente confirmo que quiero estudiar esto? ¿Estoy decidido? ¿Sé qué es lo que quiero ejercer? Y hablando de orientación vocacional, que es lo que nos venís a plantear, Alejandra, ¿a qué hace alusión la orientación vocacional? Sí, bueno, en este tema
como psicóloga social, ¿no es cierto? Vengo a plantear esta situación que justamente, como vos lo decías, se da en esta época del año. Se tiene mucho en vista a los jóvenes, a los que terminan sus estudios, pero también va a nivel general, ¿no es cierto? Hoy en día es mucha las consultas de personas adultas, ¿sí? que necesitan este tipo de orientación, pero bueno, teniendo en cuenta este contexto, por todo lo que van pasando los chicos que terminan el secundario, es bueno hablar de esto, ¿no es cierto? Y también es bueno de que se difundan todo lo que tenemos disponibles acá dentro de nuestra ciudad. Pero bueno, hablando más sobre lo que sería la vocación, nosotros dentro de la psicología social hablamos sobre lo vocacional, más que nada, ¿sí? Porque nosotros creemos de que las personas pueden llegar a tener distintas vocaciones, que es algo que se va desarrollando durante toda su vida, ¿sí? Ya que es como que quedó obsoleto eso de decir de que una vocación puede durarte para toda tu vida, o que naciste para algo puntual. Naciste para algo y vas a hacer eso durante toda tu vida, o de que a cada vocación le corresponde una ocupación. Eso también es algo que ya es como, está estereotipado, que debemos ir deconstruyendo, ¿no es cierto? Ir dejando de lado y pensar de que poner a la persona como protagonista de su propio plan de vida, ¿no es cierto? Como es lo que nosotros tratamos de diseñar. ¿Sí? Entonces, de que la persona sea protagonista, el profesional solamente brinda las herramientas para que pueda ir abriendo caminos, digamos, y la persona pueda ir buscando dentro de sus propias experiencias, dentro de sus propias habilidades, de sus conocimientos, de su contacto, de su medio. Es muy importante analizar, ¿no es cierto?, su contexto social, económico, cultural, y a raíz de toda esa información que uno muchas veces no cree que tiene, y tiene mucha información, es de donde nosotros nos agarramos para ir diseñando, ¿no es cierto?, una especie de hoja de ruta, un proyecto vocacional que nos va a servir para ir tomando decisiones a lo largo de nuestra vida. Y esto, justamente estamos hoy en día delante de un futuro tan incierto, ¿no es cierto?, que estas herramientas nos van a ir ayudando para tomar ciertos tipos de decisiones. Entonces el trabajo que uno puede llegar a hacer con la persona es infinito, ¿no es cierto? Es cosa de dedicarle tiempo, dedicación, y la verdad que aquellas personas que puedan acceder a este tipo de orientación, les puedo asegurar de que es un cambio total, que es algo que muchas veces no está al alcance de todos, pero justamente porque capaz no tiene mucha difusión, no es como que se le da mucho artículo, por así decir. Pero es una experiencia muy, muy recomendable, y que está bueno que se difunda y que se hable sobre esto. Esta ruta que vos me decías, obviamente, con cosas que uno se va proyectando, que va planificando, no es definitiva, sino que puede ir variando con el paso del tiempo. Yo me puedo, por ejemplo, citar como ejemplo. Cuando era más chica, cuando estaba terminando la secundaria, era como que estaba súper decidida con lo que iba a estudiar. Inclusive dentro de unos días me estaría recibiendo de abogada, que es lo que siempre soñé, lo que me gusta, lo sigo sosteniendo, me sigue gustando un montón. Pero lo que experimenté este último tiempo, los últimos años que estuve, por ejemplo, aquí frente al micrófono y con nuestros oyentes, con nuestros televidentes, es justamente otra pasión. Y primeramente decía, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en mí? ¿Tengo que elegir entre estas dos? ¿Será que tengo que descartar una profesión? Uno puede tener dos vocaciones o no, y es las dudas que muchas personas tienen también, ¿no es cierto? Porque sigo amando la abogacía, la pretendo ejercer, pero también encontré otra pasión en mi vida, y que por un momento dije, ¿estaré haciendo algo mal o no? Descubrí algo en el trayecto que por ahí uno no lo tenía planificado, que es lo que comúnmente pasa. Claro, pasa también que estamos como acostumbrados a ciertos mandatos, a ciertos estereotipos
mandatos sociales, mandatos familiares inclusive, ¿sí? Que nos dicen que vos tenés que hacer tal cosa, que vos podés hacer esto, que vos no podés hacer aquello, o sea, cosas que por ahí condicionan, ¿no es cierto? Y que influyen mucho en nuestro pensamiento, en nuestra autoestima, entonces nos ponen en duda, generamos ansiedad y no sabemos qué hacer, ¿sí? Entonces, tener este conocimiento y contar con este tipo de acompañamiento, ¿no es cierto?, que es como una especie de contención hacia nuestro futuro, es lo que puede hacer la diferencia. Y romper con ese mito de decir, no, tengo que tener una sola vocación o puedo tener un solo trabajo, mi ocupación tiene que ser esta, y son cosas diferentes, claro, ¿sí? Claro. Entonces son cosas que se van desatando a lo largo de nuestra vida. Tenemos muchas personas adultas que consultan hoy en día, que están, por darte un ejemplo, cansados de tener un trabajo en relación de dependencia y se deciden a optar por un emprendimiento independiente. Tomar esa decisión es algo muy trabajoso, muy costoso, hay que tener tiempo de análisis, de analizar si es una persona que tiene familia, si es... un montón de cosas hay que analizar que lleva tiempo y trabajo, pero si uno está dispuesto, esas cosas se resuelven. Y bueno, es por darte ese ejemplo, ¿no es cierto?, de personas que por ahí deciden, no, ya está, esto fue un ciclo, se terminó, quiero seguir por otra cosa, y que tranquilamente lo pueda hacer, o sea, no está mal. No hay que sentirse frustrado en ese sentido. Si uno, por ejemplo, estudió algo, incluso lo ejerció mucho tiempo y después se da cuenta que no es lo que quiere o no se siente más a gusto con eso y decide probar otro camino. O al revés, personas que por ahí se reciben de una cosa y están trabajando de otras y después de mucho tiempo pueden ejercer la profesión que tanto quería. O sea, son cosas que van a la subjetividad de cada uno, ¿no es cierto?, que por diferentes motivos, por eso es tan importante también hacer el estudio, el análisis del contexto, ¿no es cierto?, no encerrarnos en una burbuja, por así decir, y analizar, ¿no es cierto?, todo lo de nuestras posibilidades, con lo que contamos, con lo que no contamos, qué es lo que nos ofrecen. Entonces eso es un trabajo que lleva tiempo, pero vale la pena hacerlo. No es una tarea para nada sencilla. Y yo te hablaba hoy, por ejemplo, Alejandra, de las ciudades, ¿no es cierto? Porque uno, haciendo alusión a los jóvenes del secundario, uno termina la secundaria con 17, 18 años y en ese momento se encuentra justamente con que tiene que, con ese mandato de los padres que hablas vos, ¿no? O trabajás o estudiás, o elegís ya una carrera. Y uno generalmente con 17, 18 años, en su mayoría los jóvenes no tienen tan decididos, o no están tan decididos en decir quiero esto. ¿Cómo hacen en ese sentido? Sí, la verdad que es una edad compleja con todo lo que tiene que ver con la edad, con la adolescencia y demás. Sumándolo a esto, es como mucha presión, ¿no es cierto? O sea, hablando en el vocabulario común de los chicos, es como mucha presión, se sienten muy presionados, eso puede generar mucha angustia, despierta mucha ansiedad en ellos, pero lo bueno es cómo pueden tomar este camino, es justamente encontrar el acompañamiento adecuado, poder organizar los tiempos. Hoy tenemos herramientas como por ejemplo puede ser el internet, donde en un tiempo libre que tengamos pues nos sentamos, estudiamos las posibilidades académicas, las instituciones que nos pueden ofrecer. Entonces es como que es como tomar calma, sentarnos. ¿No es cierto? Y de esa forma vamos a ir encontrando las distintas posibilidades que tengamos, que nos ofrecen, y de esa forma ir viendo. También está bueno que se sientan contenido por sus familias, ¿no es cierto? De que no solamente sea presión por una determinada carrera, por una determinada ocupación, sino de que se puedan dar las posibilidades, porque sabemos que estamos delante de un futuro incierto que
hoy en día ya no va más eso de vas a hacer tal cosa por el resto de tu vida. Entonces contar también con el apoyo de la familia es algo muy importante. Sí, de que esto se hable en la mesa, se hable en el ratito que nos encontramos todos en casa. Capaz en este tiempo estamos un poco más en casa, entonces también está bueno que en algún momento del día se toque el tema y que entre todos podamos ayudar. Si tenemos hoy en día un adolescente en casa, por ejemplo, sería como de mucha ayuda, ¿no es cierto? Y también bajar un poco ese nivel de ansiedad que hace que se sienta presionado y que entre en caos, ¿viste? Porque esto de los mandatos es muy cierto. Te podría citar miles de ejemplos de compañeros, amigos, ¿no es cierto?, que han sido de cierta manera obligados a estudiar algo y luego con el paso del tiempo y con los años se dieron cuenta que no es lo que querían, sino lo que querían sus padres. Claro. Y ellos decidieron emprender el camino que realmente gustaba. Por eso hay que realmente escucharse uno y decir, bueno, me gusta esto, tengo una inclinación por esto. Muchas veces en la secundaria uno tiene como decisiones en el transcurso de esa etapa que por ahí pueden ser un indicador, como por ejemplo a la hora de elegir la modalidad. Claro. Me gusta ciencias naturales, me voy por ese camino. Sí. Pero tampoco es una decisión definitiva, porque puede que al terminar la secundaria me decida por otra cosa y no me guste más biología, por ejemplo. Es así, tal cual pasa. Yo creo que muchas personas podemos sentir identificados con esa situación, ¿no es cierto? Pero la posibilidad que nos brinda desde lo que es la educación, ¿no es cierto?, de que estamos en la secundaria, si bien podría, pero ya entraríamos en otra cuestión, podrían dar más, podría ser diferente, pero bueno, es con lo que se cuenta. Pero no para conformarnos con eso, también podemos proponer desde nuestro propio cuestionamiento, ¿no es cierto? Y es fundamental contar con un apoyo externo, ¿no es cierto?, como ser la familia, por ejemplo, los amigos, que vos sabés que tenés un amigo que está pasando por una determinada situación, entonces, mira, te ayudo a buscar tu carrera, te ayudo a buscar trabajo, entonces eso también está bueno. Porque ya no hablamos de edades, sino que es algo muy en general, ya más teniendo en cuenta este contexto de pandemia por el que estamos atravesados. Mucha gente ha quedado sin trabajo, como también mucha gente ha encontrado trabajo o ha despertado cosas que tenía dormida. Sí, hay gente que se volvió emprendedora, que antes no sabía que tenía esa posibilidad, entonces son cosas que también van renaciendo. Y es por ahí el camino, ¿no es cierto?, donde nosotros vamos descubriendo aquello que teníamos por ahí escondido, y son nuevas posibilidades que quizás la tengamos por un tiempo, por el resto de nuestra vida, puede ser algo incierto también. Ahora, el contexto económico es muy importante, ¿no? Porque otro de los casos que comúnmente sucede es, quiero estudiar tal cosa, estoy decidido, pero no tengo esa oferta académica en mi ciudad, no tengo las condiciones económicas para irme a estudiar eso. Bueno, elijo otra cosa, temporalmente la ejerzo para juntar dinero, lo digo porque pensando en compañeros que lo hicieron, y luego estudio lo que quiero. Es también lo que pasa muchas veces, se ven obligados por la situación económica a tener que hacer otra cosa, que seguramente la están ejerciendo sin vocación. Sí, ¿no exactamente, sí. Pero es lo que les tocó. Y es parte de la encrucijada que nos presenta nuestro contexto, digamos, ¿viste? Son cosas de que sí, de que las sabemos justamente pudiendo planificar, teniendo un diseño de eso, tranquilamente podemos sobrellevar esa situación, ¿no es cierto? Hasta también tiene que ser un trabajo de conciencia de uno mismo, ¿no es cierto? Poder saber cuáles son mis límites, cuáles son dónde puedo dar más, dónde puedo dar menos, qué es lo que tengas cerca. Hace poco tiempo hablaba con un chico que me decía que pensaba ir a estudiar en otro lado y por este tema de pandemia no pudo viajar, no pudo hacer el ingreso, no pudo nada, y bueno, se va a tener que quedar acá. Y bueno, y es una situación también complicada porque es como que te baja, me hablaba casi como con el autoestima un poco bajo, ¿viste? Y yo decía, y bueno, pero veamos lo que tenemos que hacer para acá. O sea,
quizás podamos retomar desde otro lado y volver a planificar esa hoja de ruta, ¿viste? Nunca es tarde. Así como decimos, no. nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde para planificar, No, para no. repensar. Uno puede equivocarse y puede remendar ese error. Siempre hay tiempo. Siempre, sí, la verdad que sí, para estas cuestiones el ser humano es muy habilidoso, digamos, entonces tenemos que desarrollarlo nada más un poquito, con paciencia, con dedicación, desarrollar esas habilidades, esas potencialidades que tenemos, nuestras habilidades blandas que son muy importantes. Entonces yo creo que son posibilidades que se nos presentan y que tenemos que interpretar también esos mensajes, ¿no es cierto? Y bueno, y de una forma planificada podemos sobrellevar todo eso.